Mi hijo me susurró al oído una frase que me partió el pecho, y al mismo tiempo me salvó la vida. Mamá, por favor, hoy no volvamos a casa. Era una noche clara de regreso, luces del aeropuerto fundidas con las de la ciudad, las maletas todavía tibias del viaje. Sergio me abrazó por detrás y me besó la coronilla como si no hubiera nada raro en el mundo. En casa nos espera una cena tranquila, dijo con esa sonrisa que yo había aprendido a creer. Pero la voz de Nico fue otra cosa, un hilo leve, urgente, como un viento que pasa por entre rendijas y anuncia tormenta. Hay momentos en la vida que se clavan como agujas invisibles. La frase de un niño, un mensaje breve, la mirada de alguien que se muerde el labio. Este fue uno de esos instantes. No hubo gritos, no hubo explicaciones. Solo la sensación, inmediata e irracional, de que algo iba mal. No pregunté, no discutí. Tomé la mano de mi hijo, más por reflejo que por valentía, y le dije que nos quedáramos unos minutos en el coche, hasta que se nos pasara el temblor. Él apretó mi mano y dejó escapar un suspiro que sonó a alivio y a miedo. Si me escuchas desde otra ciudad, dime en los comentarios desde dónde me ves. Y si quieres acompañarme en esta historia, suscríbete, prometo que merece la pena quedarte. Nos quedamos en el coche junto a la fila de taxis, motores ronroneando, maletas rodando en la lejanía. Las luces del aeropuerto hacen sombras largas. Cada rostro que pasaba por la acera parecía una posibilidad. Nico se movía, inquieto, con su muñeca en el regazo. A sus 7 años ya tenía esa mirada de niño que mira todo 2 veces. La primera para ver lo obvio, la segunda para buscar lo que nadie quiere admitir. Me dijo que había oído a papá por teléfono. Le decía a alguien que cuidara unas cosas en la caja fuerte, que no se toquen, que eso era la garantía, confesó con voz baja. No supe si fue más terrible la frase misma o la manera en que la dijo, como si repitiera algo que no terminaba de comprender, pero que, en su boca, se volvía evidente. Esperamos sin decir nombres. Las instalaciones del aeropuerto eran un murmullo continuo. A lo lejos, un anuncio por megafonía parecía seguir otra historia. Miré el reloj por inercia y calculé el tiempo. Podíamos regresar a casa y enfrentar lo que fuera, o podíamos darle crédito a esa corazonada infantil. Elegí la vida. Subimos al coche y condujimos al barrio con la misma calma exterior de quien cumple un deber. Por dentro, mi cabeza era una sala llena de ecos, la voz de Nico, el beso de Sergio, ese pequeño detalle sobre la caja fuerte. Llegamos a la urbanización en silencio. Era tarde, las luces de las casas estaban apagadas y la calle parecía una maqueta de suburbios. Al final de la cuadra, una furgoneta oscura apareció como un animal que no tiene prisa, pero sí intención. Se acercó con la naturalidad violenta de alguien que conoce el terreno. Los faros dibujaron sombras largas, y la puerta del conductor se abrió para dejar salir a 2 hombres que no intentaron ocultar demasiado sus movimientos. Caminaban con las llaves en la mano, como si las hubieran usado 1000 veces. Uno de ellos se inclinó ante la verja como quien abre la casa de un amigo. La cerradura cedió sin resistencia. Mi corazón se convirtió en un tambor seco dentro del pecho. El aire se había vuelto pesado, olía a esa mezcla fría de metal y gasolina que solo asocio con máquinas y noches que no terminan bien. No hay descripción que me haga justicia a la sensación. La certeza de que la escena que se desarrollaba delante de mis ojos no era un accidente ni un error. Eran pasos calculados, la coreografía de alguien que había planeado entrar donde no debía entrar. Me pegué al asiento como si el cinturón fuera a sujetar algo más que mi cuerpo. Nico me miró con la intensidad de quien no necesita palabras. Sabía lo que yo sabía. Mientras los hombres cruzaban el césped hacia la puerta principal, mi teléfono vibró. Mensaje de Sergio. Acabo de aterrizar, amor. Llegaré mañana a primera hora. Cuídense. Esa frase, tan corriente, fue la confirmación más terrible. No hubo explicación que pudiera calmar la rabia que se me subió al cuello, una rabia sorda que se filtraba entre la incredulidad y el miedo. No grité, me limité a respirar para no deshacerme en delante de mi hijo.
Lo que sigue podría contarse en muchas variaciones: correr, puerta que no abre, humo que sube, policía que llega. Pero prefiero grabar las sensaciones. El paso de la furgoneta nuevamente en la penumbra, la luz anaranjada que emergía del jardín como una herida luminosa, el estallido de sirenas conjuntas al otro lado de la calle cuando los vecinos empezaron a despertar. No había lírica en el fuego, solo un olor punzante y un crepitar que se pegaba a la memoria. Evacuamos como sobrevivientes que todavía no entienden que han sobrevivido gracias a un susurro infantil. Al salir, una vecina cruzó con la cara tiznada y los ojos inyectados en sangre. Todo empezó en la sala, dijo sin mirar a nadie en particular. A mí, la frase no me dio más información que antes. La sala es la sala, y el fuego, cuando quiere, lo transforma todo en ausencia. Vi a Sergio en la distancia, en la esquina de la calle, con esa distancia física que no se parecía a la distancia emocional que empezaba a descubrir. Estaba con otras personas, hablando con un teléfono, con su sonrisa puesta como si fuese maquillaje social. Su expresión no fue de quien corre hacia una casa que se quema, fue la expresión de quien supervisa el daño. Esa noche nos llevaron a un polideportivo que la municipalidad habilitó como centro de acogida. Había filas de colchones, mantas, voluntarios con chalecos fosforescentes y una luz blanca que no ayudaba a dormir. A nuestro lado, otros vecinos murmuraban sobre seguros, sobre pérdidas materiales. Para ellos, la tragedia era un episodio. Para mí, era una fractura profunda. La confirmación de que el hombre que compartía mi cama había organizado una desaparición a favor de otra cosa: dinero. Cuando al fin pude cerrar los ojos, mi cabeza no dejó de reproducir la frase de Nico: «Mamá, por favor, hoy no volvamos a casa». Era una especie de sentencia y de salvavidas. A la mañana siguiente, con el amanecer que filtraba polvo sobre las mesas del polideportivo, llamé a la única persona cuyo nombre me había repetido mi padre hasta el final: Beatriz. Cuando don Alberto vivía, decía de ella que era afilada y leal, y repetía el nombre con esa mezcla de confianza y alivio que se guarda para las cosas que importan. Beatriz contestó en menos de 3 timbres, con la calma de quien recoge noticias peores que la del teléfono. «Venid a mi oficina», dijo. No preguntó por detalles, las palabras eran escasas cuando lo que se necesita es un plan. Beatriz nos recibió en un despacho que olía a té y muebles viejos. Tenía los papeles alineados como quien ordena un armario después del huracán. Sus ojos se clavaron en Nico con una ternura que no pretendía esconder que lo estaba tomando en serio. No es frecuente ver a abogados comportarse con esa mezcla de rigor y cuidado, pero Beatriz lo tenía. Con una voz que no pedía explicaciones, comenzó a hablar de lo que para nosotros hasta entonces era un rumor: la existencia de un segundo testamento que don Alberto había hecho en secreto, y de un fideicomiso que protegía cierto patrimonio hasta que yo, su hija, demostrara estar fuera de peligro para administrarlo. Me contó que esos documentos estaban cifrados, en varias copias, y que una de ellas estaba supuestamente en el banco, en una caja fuerte. La ley, dijo, funciona en línea recta cuando tiene pruebas. Mientras hablaba, sentí cómo mi rabia se transformaba en una maquinaria más fría. No solo me había traicionado un marido, me habían intentado matar por algo que ni siquiera era suyo de forma legítima. Mi padre, que había muerto con la reputación intacta y la confianza en la familia, había dejado una última protección. Alguien, sin embargo, había planeado poner fuego a nuestra vida para cortar tiempos. Beatriz sugirió que había algo más: un cuaderno negro que don Alberto guardaba en la caja fuerte de la casa, no por su valor material, sino como registro de las visitas y acuerdos que le preocupaban. No lo dijo como quien enumera objetos, lo anunció como quien señala una termita en la estructura de la casa. Si ese cuaderno existía, murmuró, si alguien lo codiciaba, ese alguien sabía que era una prueba que podía destruir. Muchos hacen cosas así por miedo a ser descubiertos. No hizo falta explicar más. Me miró y añadió, con esa frase corta que te hace comprender la gravedad: si Sergio pensó en prender fuego, lo hizo para acelerar un proceso. Queremos pruebas. Si las pruebas existen, las encontraremos. No pude evitar que mi mirada fuera a Nico. El niño, que esos días parecía haber perdido un poco de sonrisa, sostuvo mis ojos y asintió como si hubiera esperado ese momento.
Fue él el primero en recordar un detalle que hasta entonces yo había entendido como la frase de un niño. Papá dijo que el cuaderno no se tocase, que era la garantía. La frase fue la pieza que conectó el mapa. Si el cuaderno existía y si alguien lo había llamado garantía, entonces no solo había codicia, había cálculo, había premeditación. Con la ayuda de Beatriz, regresamos a la casa en la mañana siguiente, cuando las autoridades nos permitieron recoger efectos personales. La escena era la de un lugar que conserva la memoria en objetos chamuscados y en huecos. Tomé una foto de la repisa donde antes estaban las fotos familiares, ahora solo quedaban contornos. La caja fuerte estaba intacta en la pared de la biblioteca, la puerta metálica abollada por el calor, pero cerrada. No sabíamos si dentro estaría lo que buscábamos. No es cuestión de novelas, una caja fuerte, por diseño, protege de muchas cosas. Pero también los incendios pueden ser trucos de ilusionista. El ruido y el humo ocultan lo que alguien quiere eliminar. El técnico del seguro, un hombre joven con cara de vivir demasiado siniestros, nos permitió abrirla bajo su supervisión. No cuento aquí el procedimiento técnico, guardo en la memoria la sensación de los dedos fríos al deslizar la llave, el clic solemne de una cerradura que cede y la expectación que se acumuló como un silencio. Dentro, entre toallas y documentos, estaba el cuaderno. Tenía la tapa negra, gastada por el tiempo, con un pequeño elástico que lo mantenía cerrado. Parecía no haber sufrido el fuego. La caja, dicen los peritos, era ignífuga. Yo lo que sentí fue un alivio mezclado con vértigo. Si algo sobrevivió al incendio, podría ser nuestra trampa, o, si no se manejaba bien, nuestra condena. No lo abrí de inmediato, lo sostuve como quien sostiene un animal pequeño, con miedo de que un movimiento brusco lo rompiera y con respeto por lo que encerraba. Beatriz lo tomó con guantes, como si lo que reparaba su mirada no fuera papel, sino la memoria de un hombre. Nico, que había estado en silencio, respiró y dijo: «Papá dijo que lo cuidaran». Esa frase fue una daga, no por su inocencia, sino por la confirmación de que en la mente de mi esposo, el cuaderno no era un objeto casual, era el seguro. Beatriz deslizó el elástico y abrió las primeras páginas. Fue un instante que contuvo el tiempo. No voy a reproducir aquí las entradas, lo que importa es la sensación que me recorrió. No eran solo notas sobre asuntos cotidianos, eran instrucciones, nombres, fechas, referencias a pagos y a visitas que pintaban la figura de negocios oscuros y acuerdos a media luz. El cuaderno hablaba en una caligrafía que a ratos parecía apremiante, a ratos escueta. En una hoja había un nombre repetido más de una vez, como quien recalca lo importante. Al verlo, Beatriz murmuró: «Esto apunta a algo más que una discusión familiar». Nico, en su quietud de niño que ha sido escuchado por los mayores, me entregó su muñeca y, con una sonrisa que intentó ser normal, me dijo que había algo más. Su pequeño juguete, una cámara que funcionaba a modo de juego, había grabado una conversación. Yo no lo creí al principio. Me parecía dramático pensar que el juguete, que había comprado Sergio para un cumpleaños, tuviera en su memoria algo útil. Pero los gadgets de los niños, pensé en ese momento, registran sonidos, risas y a veces aquello que los adultos creen que no dicen delante de los niños. Beatriz me miró con la seriedad de quien no pierde un segundo. Si la cámara registró algo, hay que preservarlo, pero lo hacemos con cautela. No traigo promesas mágicas, traigo pasos, testimonios, documentos, registros. La defensa de la lógica se volvió nuestro sostén. No queríamos respuestas emocionales, queríamos evidencia. El cuaderno era una pieza, la grabación del juguete potencialmente otra. Juntas podrían construir un mapa. Lo que nadie nos dijo era que una vez que empiezas a buscar pruebas, el mundo comienza a moverse de otra manera. Hay silencios que cambian de dueño, llamadas que llegan de números desconocidos, miradas de alguien que no esperaba que abriese la caja fuerte con la llave que creía que tenía todo bajo control.
Todo eso sucedió en las horas siguientes, una llamada anónima, la llegada de alguien que dijo llamarse Damián y que se presentó como alguien que sabe cosas, y esa sensación cada vez más clara de que habíamos tocado algo que era mucho más grande que una discusión marital. Damián apareció en un bar cercano. Tenía las manos cansadas y una manera de mirar que te hacía sentir que cada palabra tenía peso. No era del tipo que busca dinero fácil ni el que exige elogios. Dijo que trabajaba en logística, que conocía a hombres que no figuran en libros, pero que mueven decisiones. No voy a decir que confié en él inmediatamente. Ninguna mujer con un cuaderno en la mano y un hijo que la mira así confía sin reservas. Pero su nombre vino del rumor de un barrio entero, y su disposición a ayudar sin pedir a cambio hizo que Beatriz inclinara la cabeza en señal de interés. Fue Damián quien nos habló de la manera en que ciertas personas convierten legados en urgencias. Nos contó, sin dar detalles que pudieran interpretar como instrucción, que había espacios donde se negociaba el tiempo de la herencia, acelerar procesos, limpiar un nombre, eliminar testigos. No pronunciaba nombres, solo describía mecánicas. Su relato era un mosaico de posibilidades y riesgos, y lo que más me asustó fue la claridad con la que dibujó motivos que coincidían con nuestras sospechas. El acceso anticipado al fideicomiso, la reducción de testigos, la eliminación de obstáculos. A partir de ahí, todo se volvió un tablero donde cada pieza importaba. El cuaderno necesitaba ser fotografiado, catalogado y, sobre todo, custodiado. La grabación del juguete debía descargarse y conservarse. Beatriz contactó al director del banco, Darío Campos, un hombre de voz grave que prometió colaboración bajo promesas formales. La policía, a su vez, inició la investigación del incendio con diligencia pero sin prisa. No quería que pareciera que controlábamos todo, más bien queríamos pruebas que, puestas en orden, hicieran el ruido suficiente para que la ley actuara. Hubo una noche en la que todo pareció encajar. Teníamos el cuaderno, una cámara con material grabado y a un informante dispuesto a dar nombres. Pero el puzzle todavía tenía muchas piezas faltantes. En una de las páginas del cuaderno encontré una nota escrita con esa caligrafía firme que me recordaba a mi padre. Garantía igual retirada. No sé si fue la coincidencia o la intención, pero la palabra me golpeó con el peso de un sello. Fue entonces cuando comprendí que el secreto de mi esposo no era solo un plan, era una red de promesas rotas, de expectativas compradas y de vidas que para alguien tenían precio. Esa noche, mientras Nico dormía con el juguete a su lado, me sorprendió ver cómo su carita todavía infantil parecía haber ganado una sombra de adulta. Me senté a su lado y le di las gracias en voz baja. Gracias por decirme la verdad, le dije. Él no respondió con grandes palabras. Su mano buscó la mía y me apretó, como si supiera que lo que había hecho no eliminaba el peso de lo vivido, pero sí nos había apartado del borde. Dormimos mal. La intuición que llevó a salvarnos se pareció a una moneda, nos dio la vida y nos dejó la responsabilidad de no desaprovecharla. En la mañana decidí que no podríamos avanzar con impulsos. Hay que moverse con cuidado cuando enfrentas a alguien que ha construido su mundo sobre apariencias. Beatriz trazó pasos. Primero, preservar las pruebas. Segundo, localizar a los aliados. Tercero, preparar una confrontación donde la ley fuera la que hablara, y no nosotros por venganza. Esa serenidad fría me ofrecía un relevo. Yo, que había estado anestesiada por el miedo, ahora tenía una hoja de ruta. Sin embargo, la verdad no se expone sin resistencia. A mediodía, recibimos una llamada del seguro informando que había inconsistencias en la declaración de Sergio. Es decir, su coartada, el vuelo, la llegada a la madrugada, parecía perfecta en papeles y testimonios, pero las manos que habían prendido fuego no eran inexpertas. No dieron más detalles, pero el mensaje era claro. No estábamos en un camino lineal. Cada paso requería prudencia. Esa tarde, mientras revisábamos las páginas del cuaderno en la mesa de la cocina, una entrada pequeña nos golpeó con la sutileza de un navajazo. Era una anotación de una fecha reciente, una frase cortada: caja seguridad, llave en el coche del abuelo, no tocar hasta... La frase quedaba incompleta. Me miré con Beatriz y ella frunció el ceño.
Si esa llave existe fuera de la caja fuerte, significa que alguien la ha movido, dijo. Si alguien la movió, quizás haya acudido a la caja sin que nosotros lo supiéramos. La imagen de un banco, una llave, una caja llena de secretos formó en mi mente la pieza que faltaba. A veces las pruebas no están donde uno cree, están en instituciones con cierres de llave que parecen inocentes. Fue entonces cuando planteamos la posibilidad de una trampa. No una trampa de venganza, porque no somos jueces, una trampa para revelar. Para arrancar la verdad necesitábamos que Sergio, convencido de que su plan había funcionado, cometiera un error público. No voy a describir cómo planificamos cada movimiento en esa sala. Solo diré que la idea consistía en convertir su seguridad en su caída. Hablamos de bancos, de testimonios, de cámaras que nadie espera ver. Pero incluso esa decisión, tomada en voz baja sobre una mesa de cocina, tenía la dureza de quien se prepara para ir a una batalla. Aún así, había un detalle que no podíamos ignorar: la seguridad emocional de Nico. Teníamos que protegerlo de la exposición, de la curiosidad malsana, de la prensa. Beatriz puso una mano sobre la mía y dijo con voz firme: «Lo primero es la custodia. Él no se utiliza, él nos acompaña». Esa sentencia me dio fuerza. Decidí que, si íbamos a pelear, lo haríamos con reglas. No sangre mediática, no explotación, solo la verdad expuesta de manera que pudiese sostenerse en un tribunal. La noche antes de cerrar esa etapa, me encontré sola en la biblioteca, con el cuaderno abierto sobre la mesa. Leí una entrada tras otra, como quien busca una llave en un mapa cifrado. En una página apareció un número de teléfono anotado a mano, un nombre que no conocía y la palabra confirmar. Mi cabeza trató de unir las piezas. Ese número podría ser un contacto, un proveedor o el hombre que los hombres de la furgoneta habían llamado la noche del incendio. Mi mano tembló cuando marqué. La línea sonó y sentí que, con cada timbre, la posibilidad de que algo saliera a la luz aumentaba. Al primer hola, la voz que respondió fue neutra, profesional, y dijo enseguida que no era el momento para charlas. Colgué sin atreverse a tirar del hilo. A veces pienso que las cadenas que atan a los culpables son de palabras. Una buena palabra, en el lugar equivocado, puede derrumbar años de frialdad. Era tentador este hilo, pero también peligroso. No podíamos dejarnos llevar por la prisa. Y aquí, en este cruce, la historia cambia de ritmo. Habíamos sobrevivido al fuego porque un niño había tenido miedo y lo dijo en voz baja. Habíamos encontrado pruebas, contactos y un aliado en Beatriz. Habíamos decidido, lentamente y con cuidado, que no nos rendiríamos. Pero sabía, y lo sentía en el pecho como un aviso, que la siguiente jugada no sería solo nuestra. Las piezas que movíamos llamaban a otras manos, las que cubren, las que protegen y las que a veces se enfurecen cuando alguien toca lo que no debe tocar. Abrí el cuaderno otra vez y leí en voz baja una frase que parecía escrita desde un lugar sin alma. No dejar huellas. Si hay testigos, eliminarlos del mapa. No quiero dramatizar con imágenes que no debo, pero esas palabras fueron una sombra que se cernió sobre nosotros. No eran un plan escrito con fechas exactas, pero sí la amenaza implícita de que la codicia tiene vías para deshacerse de lo que estorba. Guardé el cuaderno en el bolsillo interior de mi chaqueta, con la sensación de un objeto peligroso que, paradójicamente, nos daba el poder de actuar. Esa noche me senté en el borde de la cama de hotel y vi a mi hijo dormir. Había en su rostro una mezcla de calma y vulnerabilidad que se me quebraba en la garganta. Le besé la frente y prometí, sin juramentos grandilocuentes, que no permitiría que su intuición quedara sin respuesta. Si tenía que enfrentarme a un hombre que había planeado incendiar nuestra casa, lo haría con pruebas y con ley. No por venganza, sino por justicia. La historia que venía no era una que hubiera pedido vivir.
Era una que había aparecido como una grieta en la vida que yo había construido, y ahora tocaba decidir si me dejaría caer por ella o si la cerraría con lo que quedaba de fuerza. Nico, con su cámara juguete, con su muñeca apretada, con esa mirada que sopla la verdad en los oídos más sosos, era el faro que nos había guiado hasta entonces. Lo que no sabía era que su valentía infantil desenmascararía algo más grande. Y yo, que había confiado mi vida a un hombre que me sonreía en el aeropuerto, ahora comprendía que la sonrisa no es neutral, a veces es la máscara de la traición. En la madrugada siguiente, con el cuaderno seguro y la grabación del juguete en manos de Beatriz, tomé una decisión que sabría exigir más de lo que creía tener: pedir ayuda formal al banco. No para robar, no para maniobrar, para exponer una llave que, según las notas, debía estar fuera y quizás en manos que no sabíamos. La idea de entrar en esa institución con pasos planificados me producía escalofrío y una extraña ligereza. Por primera vez desde la noche del incendio, no era solo el miedo el que gobernaba mis acciones, sino la certeza de que alguien tendría que responder. Pero mientras Beatriz redactaba las solicitudes y Damián contactaba a quienes podían vigilar sin hacer ruido, una serie de llamadas llegó a mi móvil. Una era de la policía, otra de un número sin identificar. La última la dejé sonar hasta cortar. No me sentía lista para escuchar excusas ni amenazas. Lo que sí sentí, con la familiar mezcla de vértigo y resolución, fue el peso de la responsabilidad. Habíamos sacado una pieza del tablero. Ahora no había vuelta atrás. Una vez que la verdad empieza a caminar, o te permite seguir el paso, o te hacía tropezar. Esa mañana, al salir del hotel, la ciudad parecía igual que siempre. Coches, peatones, el olor a pan caliente de una panadería. Pero yo no era la misma. Tenía en el bolsillo un cuaderno que había sobrevivido al fuego y la convicción de que la traición de mi esposo no quedaría impune. No sabía cómo terminaría todo, pero sabía que no podía permitir que la intuición de un niño fuera ignorada y que un legado se convirtiera en arma. Caminamos hacia el coche con pasitos cortos, y Nico, sin dramatismos, me dijo: «Mamá, si las cosas se ponen feas, tú y yo podemos escondernos en la casa de la tía Ana». Le miré con la ternura aguda de quien sabe que su hijo no tiene por qué cargar con más que ningún niño. Le estreché la mano y por primera vez en semanas sonreí con una seriedad que no era miedo, era determinación. Sabía que pronto tocaríamos las puertas que cortan la fachada amable de la ciudad, y que al abrirlas descubriríamos si esas manos que sostienen son realmente las de un marido o las de un conspirador. Y entonces, justo cuando todo parecía alinearse para el siguiente paso, el teléfono sonó otra vez. Esta vez el número que aparecía no era desconocido, era el de Sergio. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé en colgar, en dejar que la llamada se perdiera en la red como una sombra más. Pero lo atendí, con la voz que uno usa cuando intenta mantener la compostura. «¿Dónde estás?», pregunté. Su silencio fue mi respuesta. Hubo un roce de fondo, un ruido de calle, pasos. «Te llamo para saber cómo vais», dijo finalmente, con esa cadencia que parecía otra persona. No mencionó el incendio, parecía interesado en lo cotidiano, en banalidades. Fue una voz que intentó neutralizar la tensión con normalidad. Yo elegí no entrar en su juego. Colgué con una mezcla que no supe nombrar. Había en esa llamada la certeza de que no se arrepentía y la seguridad de que creía tener todo bajo control. Y sin embargo, al otro lado yo sostenía un cuaderno que podía ser su ruina. No por orgullo, no por venganza, por justicia. Cerré la puerta del coche y miré a Nico. Su rostro estaba sereno, aunque sabía que en el fondo de su mirada había preguntas sin respuesta. Le abracé con fuerza y por un segundo me dejé llevar por la quietud de un acto tan simple. «Gracias», susurré, «por todo». La historia que empieza ahora no es un relato de héroes grandilocuentes, sino de una madre que aprende a luchar con herramientas que no son violencia, sino verdad. Me apoyé en Beatriz, en Damián, en el cuaderno y en la cámara que un niño lleva como entretenimiento. Pero también me apoyé en la convicción de que cuando una sombra cae sobre tu vida, la única manera de que no te devore es alumbrarla con pruebas y con aliados.
Al salir del coche, el cielo estaba claro. No sé por cuánto tiempo más lo estaría. Lo que sí sé es que habíamos comenzado a desentrañar el secreto que mi esposo había escondido. Uno que, si no lo descubríamos, hubiera terminado por destruirnos. Y mientras el vecindario se desplegaba delante de nosotros, con sus casas alineadas como cajas cerradas, supe que la siguiente puerta que abriéramos nos acercaría sin duda a la verdad. Y mientras el vecindario se desplegaba delante de nosotros, con sus casas alineadas como cajas cerradas, supe que la siguiente puerta que abriéramos nos acercaría, sin duda, a la verdad. Beatriz organizó cada paso con la precisión de quien ha visto demasiadas historias derrumbarse por imprudencias. No hay héroes en esto, Laura, me dijo en voz baja mientras repasábamos la lista. Hay testigos, papeles y voluntad. Mantén a Nico fuera del estruendo. Su mano, al rozar la mía, transmitió una calma que no fingía. Era el tipo de calma que viene del deber repetido. Damián, por su parte, movía piezas en la sombra. Contactos, llamadas que sonaban y se apagaban, la gestión de pequeños favores que ningún manual de justicia explica, pero que, cuando aparecen, funcionan. La idea era simple en su planteamiento y compleja en su ejecución. Teníamos que conseguir que Sergio acudiera a un lugar donde su protección se volviera trampa. El viejo plan de quien quiere burlar al sistema es creer que puede hacerlo solo. Creímos entonces que, si lo obligábamos a mostrar la llave y la documentación delante de ojos formales, banco, notario, policía, no habría forma de escapar a la evidencia. No queríamos teatro, sino un escenario donde la ley pudiera entrar sin opciones. Durante días, la ciudad pareció observarnos con un interés latente. Había miradas, correos que amanecían con noticias, alguna cámara de prensa que pasaba por el barrio preguntando por la casa siniestrada y se iba cuando le explicabas que no había historias fáciles. Protegí a Nico como si fuera una urna de vidrio. Lo llevé a lugares donde pudiera jugar sin prestar atención. Le cambié las rutinas por la seguridad de los horarios. Lo sentía a veces distante y otras veces exactamente presente, como un faro que alternaba entre la ternura y la dureza imprevista. La mañana de la trampa llegamos a la sucursal central del banco con la sensación de entrar en un teatro de arquitectura fría y alfombras que amortiguan los pasos. Darío Campos nos esperaba en una sala privada. Era un hombre de voz grave, de manos cuidadas, parecía más un custodio de papeles que un cómplice. Nos indicó con un gesto que esa sería la jugada. Entregaríamos una notificación formal sobre la necesidad de verificar canjes y posesiones en presencia suya. No había violencia, solo procedimiento. Le di al cuaderno la misma mirada que se le da a una llave que puede abrir puertas buenas o malas. Damián, por su parte, cayó en el anzuelo con la confianza de quien cree que su sombra no tiene frente. Damián había hecho lo suyo, una llamada pendiente que ofrecía la promesa de acelerar el acceso a algunos papeles y la certeza de que todo estaba en orden. Ese fue el punto débil de Sergio, su seguridad en que el mundo administrativo lo respaldaría. Llegó al banco con su traje impecable, con la sonrisa que había usado tantas veces para sofocar preguntas y con un sobre grueso en la mano. Decidió entrar a la sala privada como quien entra a firmar el cierre de una obra. No voy a describir con detalles técnicos la forma exacta en que Beatriz, con la discreción de una aguja, pidió que el director del banco autorizara el acceso a la caja de seguridad identificada en el cuaderno. Lo que sí puedo decir es que, cuando Sergio giró la llave en el cilindro metálico, por primera vez en meses, yo vi en su rostro una tensión que no había querido mostrar ante nosotros. Había algo de la respiración que se le cortó, como si el control que había ejercido durante años se resquebrajara en pequeñas fisuras. La tapa de la caja se abrió con un ruido que me pareció demasiado pequeño para lo que estaba en juego. En su interior había carpetas, documentos enrollados, una pequeña caja metálica y, debajo de todo eso, el cuaderno negro. La sensación de ver ese objeto en manos de Sergio a pocos metros fue extraña. Por un segundo pensé en devolvérmelo, en ajustar la memoria del mundo con un gesto. Pero la ley no funciona con impulsos, funciona con evidencias. Fue Beatriz quien, con la calma afilada de quien sopesa el momento, pidió que se revisara el contenido. «Por favor, no actúen sin que la policía certifique», dijo.
La frase, en su boca, no fue un acto de prudencia, fue una instrucción para que la escena no se contaminara. A mi lado, Nico apretó mi mano hasta dejar huellas en la piel. Su muñeca, su cámara de juguete, todo eso era ahora evidencia de que la vida se había convertido de repente en un caso que debía resolverse con la menor exposición posible. Sergio sonrió cuando vio el cuaderno. Lo tomó con la familiaridad de quien se cree dueño de todo lo que mira. Nunca me gustaron los secretos, dijo, como si fuera una frase casual. Su boca, sin embargo, traicionó los nervios, la sonrisa tenía demasiado brillo y poca certeza. En ese instante, vi acercarse al lugar a dos hombres en uniforme que no eran de seguridad del banco, eran agentes de la policía, discretos y formales. En unos segundos, Inspector Mendoza se presentó. Había en su mirada la paciencia de quien ha visto demasiadas caras y la determinación de quien no se deja impresionar por máscaras. No hubo gritos ni escenas de película, hubo procedimientos, papeleo, la solicitud de identificación. Sergio puso cara de sorpresa, luego de molestia, luego de incredulidad. La verdadera conmoción llegó cuando Beatriz reprodujo en el ordenador de la sala el contenido de la grabación del juguete de Nico. Era un pedazo de minutos que no buscaba montaje. La voz de Sergio, clara y sin eufemismos, dando órdenes y describiendo la garantía, pidiendo que no la toquen y que ciertos documentos desaparecieran si era necesario. El tono era habitual, sin teatralidad, eso lo hacía más devastador. Inspector Mendoza dio testimonio sobre la coordinación y la forma en que se llegó a la detención. Damián, testigo clave, relató con voz temblorosa partes de lo que sabía, sin caer en melodrama. Beatriz, firme, sostuvo la línea legal. Frente a esa mesa, yo estuve como la parte que no buscaba pagos ni revanchas, sino que la verdad quedara escrita y que la vida de mi hijo no fuera la moneda de nadie. El juicio fue, a su modo, una expiación pública. No lo vi como una victoria personal, lo vi como un lugar donde la comunidad podía escuchar lo que se había hecho y cómo se había hecho. En la sala hubo silencios y estallidos, miradas que buscaban empatía y otras que buscaban condenas. Sergio, en el banquillo, intentó articular discursos que lo colocaran como víctima de circunstancias, sus abogados buscaron tecnicismos. La fiscalía desenredó la madeja con calma. Presentó el cuaderno, la grabación, los testimonios, las facturas que indicaban pagos, el contacto con los incendiarios anónimos que, sin entrar en detalles perjudiciales, demostraban la voluntad de borrar. No hubo escenas truculentas, hubo hechos, y los hechos, en su simpleza, son a veces más devastadores. No puedo decir que la sentencia me devolviera algo material por lo que se había destruido. Lo que sí trajo fue un cierre legal. La certeza de que el sistema, con todas sus limitaciones, puede articular respuestas si se le da razones sólidas para actuar. Sergio fue condenado. No entraré en el número de años ni en discursos que fomenten la ira. Dije en voz baja, en un pasillo de la sala judicial, que lo único que quería era que la justicia cumpliera su trabajo y que mi hijo pudiera vivir sin la sombra de aquel hombre. Para mí, la condena significó que no habría nuevas sorpresas. Para Mico, significó que la noche en el aeropuerto había sido cierta, su voz nos había salvado. El mundo no se recompone de la noche a la mañana. Después del juicio, vinieron meses de trámites para garantizar la custodia de lo que quedaba del patrimonio legítimo de mi familia. Había abogados, notarios, entrevistas con entidades que evaluaban la procedencia de fondos. Parte de la herencia de don Alberto no estaba ligada a la persona que se había convertido en verdugo de su propia familia. Estaba blindada por fideicomisos y cláusulas que protegían la voluntad del testador. Con la ayuda de Beatriz y un equipo que describo con gratitud, se logró separar lo que era fruto de un engaño y lo que correspondía legítimamente a quienes quedábamos. Tomé decisiones que no fueron sencillas. Opté por no utilizar activos que aparecieran ligados a Sergio. No quería heredar mancha. En su lugar, creé una estructura que protegiera a mi hijo y al mismo tiempo honrara la memoria de mi padre. Fundé una organización, pequeña al principio, que buscaba dar apoyo a niños y familias que habían sufrido violencia doméstica o que estaban en riesgo por situaciones de codicia y abuso. Lo llamamos Manos que Cuidan. Una opción que surgió de la necesidad de convertir el dolor en cuidado.
No fue un acto espectacular, fue una decisión de sentido común tomada con la mano fría de alguien que ha conocido la noche. La fundación comenzó atendiendo casos locales, ayuda psicológica para niños, asesoría legal para madres, talleres de prevención. Contratamos a profesionales y abrimos una línea de atención. Algunos pensaron que era un gesto de exhibición. Hubo quien nos miró con desconfianza. Pero cada correo que llegaba con agradecimientos, cada madre que encontrábamos con lágrimas honestas, fue una confirmación de que la energía que habitó mi casa podía volcarse hacia algo distinto. No quise nunca que esa institución fuera mi venganza. La transformé en un refugio. Nico creció en medio de rutinas nuevas. Tenía terapia, actividades, amigos que no lo miraban con lástima, sino como un niño que había pasado por algo difícil y que ahora aprendía a jugar sin miedo. Hubo días en que me recostaba en el sillón y lo veía correr por el patio de la casa nueva que conseguimos con soberanía emocional y pensé en la fragilidad de la infancia y en su enorme fortaleza. A veces me sorprendo recordando su susurro aquella noche en el aeropuerto. «Mamá, por favor, hoy no volvamos a casa». Hoy, años después, ese susurro se parece menos a una sentencia y más a la primera línea de un libro que nos salvó. La prensa, con el tiempo, se cansó de la historia. Surgieron otros titulares, otros escándalos. Nosotros quedamos en el costado del mapa, con nuestras cosas, con nuestras cicatrices. La vida, insistente, presenta hojas en blanco. Las llené de proyectos, de citas médicas, de cumpleaños. Muchas noches aún aparecen sombras en mi memoria, el olor a humo, el ruido de una alarma, el fantasma de la sonrisa de Sergio. Pero esas sombras tienen también un borde que brilla, la sensación de que no todo está roto. Hubo, claro, consecuencias que no están en ningún papel. Amigos que se alejaron por no saber cómo mirar, familiares que hablaron de exageraciones y que eligieron no formar parte de la reconstrucción. Aprendí a entender que la traición exige una poda, quedarte con lo que te suma y dejar ir lo que te hiere. No fue un proceso inmediato. Hubo días en los que lloré sin razón aparente y otros en los que me reí con la sensación de que mi risa era un acto de combate. A la hora de explicar esto a Nico, lo hice con la honestidad que la infancia demanda. Le dije lo que había que decir, que su intuición nos salvó, que su valentía fue real, pero que no era su culpa cargar con nada que no le correspondiera. Lo llevé a la escuela, a terapias de juego y a viajes donde la palabra normal no tuviera el peso de la supervivencia. Lo vi crecer con más seguridad que la que tenía cuando lo escuché susurrar en el aeropuerto. Fue mi mayor triunfo. La fundación con el tiempo logró un pequeño reconocimiento que nos permitió ampliar el radio de ayuda. Hicimos campañas de prevención, colaboramos con ONGs y creamos un protocolo de acompañamiento para familias en riesgo. Siempre con la idea de que la ley hace su parte, pero que la comunidad también debe sostener. Pedí que los nombres de quienes buscaban apoyo no fueran públicos. La protección de la intimidad fue una regla que nunca cambiamos. En las reuniones de la asociación, a veces me encontré hablando en público con una calma que entonces no conocía. Conté la historia sin florituras, la verdad, la evidencia, la manera en que un niño nos dijo algo que cambió la vida. La gente escuchaba. Algunos se acercaban con historias propias, otros con agradecimiento. Por cada persona que me felicitó por la valentía, hubo 3 que me preguntaron por el proceso, por cómo se sostiene la vida después de una traición. Traté siempre de responder con humildad. La vida se sostiene con redes reales y con la decisión de no convertir el dolor en espectáculo. Las noches siguen siendo las que guardan más memoria. Cuando cierro los ojos, a veces veo la luz anaranjada filtrarse por las cortinas y siento el latido del corazón cuando todo pasó. Otras veces, los recuerdos son colores suaves, noches leyendo cuentos, tardes en el parque, la risa de Nico que me recuerda que algo bueno surgió en medio del desastre. La justicia hizo lo que tenía que hacer, y aunque no devolviera lo que se quemó, marcó un antes y un después. Sergio está lejos de nosotros en la dimensión física. No busco noticias de su vida, no lo persigo con odio porque el odio es un peso que no necesito.
Prefiero invertir en proyectos, en terapia, en la conservación de la memoria de mi padre sin que su legado sea vulnerado por quien no lo respetó. He aprendido, acaso tarde, que la reparación no es un retorno a lo que fue, sino la construcción de algo nuevo sobre las ruinas. Esa construcción incluye a Nico, sus amigos, mis nuevas amistades y sí, a veces a la mirada de quienes dudaron. Hubo momentos en los que para proteger la organización y mi intimidad decidí no responder a provocaciones. La seguridad que aprendimos a construir fue discreta, alarmas, medidas legales, confianza en equipos profesionales. Todo eso costó tiempo y aventuras pequeñas, pero tampoco quise convertir mi vida en una fortaleza. Quería que la casa fuera un lugar de encuentro y que la fundación fuera un espacio de paso, no un monumento. En la intimidad de mi casa a veces vuelvo a leer el cuaderno, no por morbo, sino por memoria. Está guardado en un archivo legal donde puede servir a investigadores y servir como advertencia. Hay personas que tienen la capacidad de convertir un acuerdo en amenaza. Ver esas páginas me ayuda a no idealizar el pasado, me recuerda que la intuición de un niño, cuando es escuchada, puede ser tan poderosa como la ley. Preguntan a veces si el odio me consume. La respuesta es no. Tengo rabia, sí, la transformo en acción. Cuando el viento trae el olor de un fuego lejano, me invaden sensaciones, el recuerdo, el miedo viejo. Pero también la certeza de que actué. Actué por mi hijo y por mí, con la ley como guía y con amigos leales como Beatriz y Damián. Lo que hicimos no fue simple, fue legal, lento y humano. Y eso para mí hace la diferencia. Cuando miro atrás, veo una cadena de manos que sostuvieron la historia. El padre que dejó un testamento que protegía, la voz de un niño que dijo algo en voz baja, una abogada que no titubeó, un informante que se expuso, un director de banco que hizo lo correcto y un inspector que actuó. Y por supuesto, la cadena más débil y la más fuerte, la mía, la de una madre que aprendió a leer entre líneas y a sostener pruebas en lugar de fantasías. Hoy, la fundación sigue activa. Tenemos un pequeño equipo de psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Atendemos a quienes piden ayuda y financiamos estudios sobre prevención de violencia doméstica y manipulación patrimonial en contextos de vulnerabilidad. A veces recibo cartas de madres que encontraron en nuestra web una posibilidad de soporte. Esas cartas me devuelven la noción de propósito. Si aquel susurro de Nico no hubiera sido escuchado, no habría existido este proyecto. Si me preguntas qué le digo a mi hijo ahora, le digo, gracias por hablar, gracias por tu voz. Él me mira como quien entiende que ha sido parte de algo mayor que su edad. No pretendo erigirme en ejemplo. La vida es una carpeta llena de decisiones que no siempre salen bien, pero sí creo que hay un acto a practicar, la escucha. Creer en la voz de los niños no es ingenuidad. Es a veces la única forma de detener una tragedia. El susurro de Nico en aquel aeropuerto nos obligó a elegir la vida, y eso cambió nuestro destino. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiésemos decidido quedarnos en el coche. Me cruzan imágenes, no porque las actualice, sino porque la mente quiere repasar las puertas que cerró, y la respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de esa noche. La vida me trajo heridas, pero también certezas. La más importante, que no estamos solos cuando buscamos aliados. A quienes están mirando esta historia desde una pantalla y sienten que algo similar les toca de cerca, les diría, no sacrifiquen la verdad por la comodidad de la calma. Busquen profesionales que escuchen, documenten lo que puedan sin exponerse innecesariamente, confíen en personas que han demostrado lealtad. No es una receta, es un camino que construye pequeñas seguridades, un abogado honesto, una persona de confianza, la conservación de evidencias, y sobre todo, no subestimen la voz de un niño. Hoy, en la casa nueva, con las ventanas que se abren a un jardín donde crece la risa de Nico, pienso en la palabra herencia. Para mí, dejó de ser una suma, un número, una posesión. Es la responsabilidad de usar lo que tenemos para que otros no pasen por lo que pasamos. Y eso es lo que intentamos hacer con cada proyecto de la Fundación, transformar dolor en protección. Si la historia tiene una lección inevitable, es esa. Cuando las sombras aparecen, la respuesta más efectiva no siempre es la más espectacular, es la que cuida.
Quiero cerrar contándoles algo que me dijo una madre en uno de nuestros talleres. Me tomó de la mano y con voz rota me dijo: «Tu historia me devolvió el coraje para pedir ayuda». Esas palabras me devolvieron más que cualquier sentencia judicial. La justicia puede imponer castigos, la comunidad sana heridas. Y en esa comunidad necesitamos más gente dispuesta a escuchar, a creer y a actuar. Antes de despedirme, una cosa más. Si esta historia te movió, compártela con alguien que pueda necesitarla. Habla con tus allegados, escucha a los que callan y no subestimes el poder de un susurro. Gracias por acompañarme en esto, por escuchar la voz de una madre y por entender que detrás de cada caso hay personas que buscan rehacer la vida. Comparte si crees que la intuición merece ser escuchada. Y si te conmovió, suscríbete para que podamos seguir dando voz a historias que, como la mía, muestran que la verdad y la protección son la primera línea de defensa.